los peligros también que ustedes tienen que estar conscientes en el mundo de los industriales y en el mundo de los políticos o también en el mundo eh, de la brujería, eh, en el cual nacimos todos por las costumbres paganas, principalmente de las mujeres, eh, en la comida y en los alimentos inmundos, en sus mezclas, en sus cosméticos, en los medicamentos, muchas veces asesinos, y en el mundo del sexo, ¿sí? En el mundo sexual, por así llamarlo, en el cual generalmente son las propias mujeres las que nos hacen todavía estar más apegados a ese y acostumbrados a esa manera de vivir, siempre con el sexo, muchas veces desde la niñez. Eh, eso nos crea muchos peligros a niveles espirituales y a niveles físicos también, y nos van a traer siempre problemas ante la ley o judiciales o sociales, culturales. eh, Nos van a traer siempre problemas de los cuales nos puedan estar siempre juzgando, castigando, multando, amenazando, y obviamente lo más práctico es evitar todos esos alimentos inmundos, mezclas con alimentos inmundos, con sangres o con carnes de animales inmundos o humanas, y guardar mejor la abstenencia sexual después de uno o dos hijos, y evitar los pecados sexuales que nos marca el Torá o el Levítico, de los cuales nunca se nos educa eh, en la Iglesia Católica, debido a la enorme corrupción que hay dentro de la Iglesia y el paganismo mismo y la mafia misma de la Iglesia, ¿sí? Entonces, si ustedes analizan, eh, los, lo más práctico es obedecer los mandamientos de Dios que están en el Levítico sin matar a nadie, como les vuelvo a repetir, y tener algunas otras eh, precauciones, como ya les he comentado. Y hay otros riesgos que también les quiero comentar cuando está usted manipulado con electromagnetismo, o enfermo con electromagnetismo, o controlado, ¿sí? Con electromagnetismo, o están siendo utilizados cuerpos que ya ni siquiera tienen su espíritu con electromagnetismo, ¿sí? Hacerlos zombies, eh, que supuestamente es vudú, pero como les he comentado, no es solamente vudú. El vudú está acompañado siempre del harp, principalmente de Kiev o de Rusia, desde la era soviética, ¿sí? Y los primeros experimentos, como les he comentado, están eh, hechos por los mismos judíos, los primeros desarrollos de todo ese sistema, y la brujería misma está también desarrollada eh, muchas veces a niveles industriales por los mismos judíos, como ya se los he comentado, en universidades, planteles, en los mismos empleos, ¿sí? En las mismas empresas,
especialmente de la comida industrializada o comida chatarra, los cosméticos y los medicamentos y la pornografía, y algunos centros también, como lo estábamos hablando, de educativos, desde las guarderías de los niños y los mismos hospitales, y lo que viene siendo la educación básica hasta niveles de primaria, secundaria, eh, la preparatoria o lo que es el bachillerato, ¿sí? O lo que es el high school en Estados Unidos, y lo que es también la universidad y los posgrados, ¿sí? Si ustedes lo analizan, todos esos sistemas educativos están basados en lo mismo, en enfermar y después vender las curas con terapias, con medicamentos, con seguros de vida o seguros médicos o seguros de automóviles para los accidentes, seguros las familias, seguros para los inmuebles, seguros para casa habitación y seguros de viajero, seguros incluso los seguros que son para los gastos funerarios. Todo está construido y planeado para que siempre ganen los grandes industriales y tengan como esclavos a sus empleados, ¿sí? Y resulta que esos grandes industriales, como ya lo hemos hablado, muchos de ellos son familias judías, ya sea de Rusia, de Estados Unidos o de Europa, ¿sí? En el grupo, concentrados principalmente en el grupo Bilderberg y algunos otros grupos de industriales de Europa y de Estados Unidos principalmente, ¿no? Entonces, como les he comentado, simplemente ustedes obedezcan los mandamientos que están ahí en el Levítico y se van a evitar muy buena parte de todos esos gastos y de todos esos medicamentos y de todos esos infracciones y leyes judiciales que solamente se las aplican ese grupo de industriales a los pobres y a los ignorantes y a la gente que está siempre siendo explotada laboralmente o sexualmente por esos mecanismos de esos grandes industriales que corrompen cualquier autoridad en el mundo y que además fabrican guerras y mandan a los soldados a las guerras a morir despiadadamente y a vender muchos municiones o lo que son las armas, ¿sí? El armamento y lo que son los sistemas de manipulación mental como el HARP o la neurociencia, como les he comentado, ¿no? También en el agua, tengan muchas precauciones porque cuando ustedes se meten a nadar, ya sea en el mar o en algún lago o en algún río, si ustedes están magnetizados, los van a poder paralizar para que ustedes obviamente no puedan nadar y se ahoguen. A eso se le llama que les dio un calambre supuestamente, pero no es otra cosa muchas veces más que electromagnetismo. Tengan mucho cuidado con todo eso. Se van a entumir su cuerpo a la hora de estar haciendo un ejercicio físico debido al contenido que ya tiene todo su cuerpo por las mezclas en la comida industrializada de polvos de metales y minicircuitos que están siendo manipulados por frecuencias en su cuerpo y en su cerebro para manipularlos, enfermarlos, asfixiarlos o destruirlos, sus órganos, ¿sí? Y decirles a ustedes que están
enfermos de cáncer o de esclerosis múltiple o mala circulación o del corazón y los van a obligar a medicarse hasta morir. Entonces los van a obligar a ustedes a suicidarse prácticamente en vez de curarse, ¿sí? Entonces lo primero que ustedes tienen que ver y observar es que no estén magnetizados o electromagnetizados corporalmente a nivel físico antes de estarse medicando excesivamente para que ustedes solo se suiciden, ¿sí? Como ya les he compartido, yo he tenido esas experiencias desde niño. Ahora que soy un adulto, comprendo ya cómo funciona todo eso desde hace años y lo comparto con ustedes como un cristiano que soy de manera gratuita, ¿sí? Para que no les hagan eso a ninguno de ustedes, ni ningún familiar, ni ningún niño de ustedes, o hijo o hija, y sigan enriqueciendo a esa bola de satanistas y de brujas disfrazados de industriales, científicos, sacerdotes de la Iglesia Católica principalmente, y políticos o militares, ¿sí? Que no son una bola más que de locos, la mayoría de ellos, y de grandes satanistas a niveles masivos, a niveles mundiales, a niveles globales, a niveles industriales, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, simplemente no les compren sus productos, no lo consuman, no coman ese tipo de alimentos industrializados o mezclados, de color oscuro principalmente y de carne molida. No alaben a cualquier otra cosa que no sea Dios, ¿sí? A ninguna deidad, ninguna virgen, ningún ángel o ningún niño milagroso o ningún santo, ¿sí? Que es una falsedad todo eso, ¿sí? Es pura idolatría para hacerlo pecar a usted y sacarle el dinero en la iglesia con toda esa limosna. Como bien les he dicho, ustedes contabilicen y vean todo el dinero que sale de esas empresas con sus productos, que son totalmente innecesarios muchas veces, y analicen también lo que sale de la iglesia y de el robo de los impuestos en cualquier país y el desvío de recursos naturales concentrado a muy poca gente, que son los mismos industriales. Pues, es gente muy egoísta, es gente muy insensible, es gente totalmente inconsciente e inmoral, que no tiene ningún tipo de juicio o ningún tipo de límite para hacer dinero, ¿sí? Lo único que les importa es llenarse los bolsillos y las cuentas de los bancos cada día más y tener cada día más lujos y cada día más bienes materiales, coleccionar autos, coleccionar casas, coleccionar barcos, aviones, los que tienen eso, coleccionar hoteles, terrenos, bienes raíces, fraccionamientos completos y coleccionar bancos, ¿sí? Eso es en lo que terminan todos esos grandes industriales que siempre están explotando a los obreros y robándoles lo poco que ganan para que no tengan jamás el poder para tumbar ese tipo de industriales mafiosos y satánicos y ese tipo de estructura eh, de malos gobiernos desde épocas bíblicas, ¿sí? Eso tienen que analizarlo, que no hay otra manera más que dejarles de consumir sus productos lo más que se pueda, vivir ustedes lo más sencillo que se pueda y no estar usando créditos de ningún tipo, ni bancarios, ni de ninguna empresa, ¿sí? Para tener sus bienes, porque si no siempre van a estar ustedes endeudados y además los van a querer ustedes estar explotando y haciéndolos sentir de que siempre les deben dinero a esas personas y que sin ellos no pueden vivir ustedes y manipularlos mentalmente para hacerlos inseguros y además hacerlos pecar una y otra vez y hacerlos cometer crímenes una y otra vez para tratar de tenerlos a ustedes siempre amenazados
y siempre intimidados y además con temores porque su alma esté condenada al infierno, ¿sí? O esté en el limbo y ustedes sientan ese miedo que produce el estar siempre con cargos de conciencia o con temores morales, ¿sí? O psicológicos, ¿sí? Entonces, como les digo, concéntrense siempre muy bien en los mandamientos de Dios que están en el Levítico de cualquier Biblia, obedézcanlos lo más que puedan y no maten a nadie, ayuden al prójimo como Jesús lo hizo, ¿sí? Porque eso fue lo que hizo el Mesías, obedecer esos mandamientos que están en la ley del Torá de los judíos, pero sin matar a nadie, perdonando todo, ser lo más sencillos que puedan y ustedes van a tener ya más de la mitad de las leyes judiciales, que son las más importantes, basadas en cualquier constitución de cualquier país del mundo, de ese libro escrito por Moisés, ganada, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a ganar a la hora de obedecer todas esas leyes y dejar de consumir todos esos medicamentos excesivos, porque ustedes siempre están comiendo alimentos inmundos y alimentos industrializados llenos de aceites mortales y llenos de químicos mortales, incluso radiactivos muchas veces, aunque no lo crean, así son los industriales de crueles, insensibles y asesinos, ¿sí? Y además ladrones, ¿sí? Y mentirosos y corruptos. Los mismos sacerdotes no confíen, como les digo, las mismas monjas no confíen en ellos. El Vaticano y la Iglesia Católica es un aparato de manipulación y es un aparato corrupto a Dios mismo, a Yahvé, ¿sí? Ninguna Iglesia Católica tiene representado al Dios verdadero, al Padre de Jesús, ¿sí? Y ninguna Iglesia Católica obedece los mandamientos que están en el Levítico, en la comida y en la idolatría. Todos están llenos de idolatría esos templos y lo único que produce esa idolatría es hacerlo pecar a usted de mentiras en sus oraciones y también a la hora de que ustedes compran toda esa idolatría y todas esas oraciones en estampitas y en imágenes religiosas y además le sacan dinero a ustedes en los bautizos, en las bodas, en los 15 años, en los funerales y en la hora de dar la misa diaria, ¿sí? Y varias veces al día para que ustedes den la limosna y contabilicen solamente la cantidad de dinero que sale de todo eso, y todo eso es ilícito, todo eso es pecado ante la ley de Dios que está en el Levítico, todo eso es idolatría, paganismo y es también animales inmundos mezclados, también muchas veces en las festividades de cada templo, de cada iglesia, de cada celebración a las vírgenes o a los santos y a los niños milagrosos y a los ángeles, ¿no? O arcángeles, todo eso está prohibido en la ley de Dios. Conozcan ustedes la ley de Dios verdadera que está en el Levítico, analícenla y vean cómo ni el Papa la obedece, ni los sacerdotes, ni las monjas, ¿sí? Ni toda la gente que va a la iglesia católica, que lo único que hacen es estar sacando dinero de la iglesia y hacer lo que Jesús y el Mesías más odiaba y más estaba prohibido ante Dios, ante Yahvé y ante Jehová, ¿sí? Eso es una realidad. Por eso Jesús les dijo que no hicieran un mercado en la casa de su Padre y que era un lugar de culto y de oración a Dios, a su Padre, no a hacer negocio en la casa de su Padre, ¿sí? Él era judío, Jesús, y obedecía el Levítico, ¿sí? Sin matar a nadie. Esa es la gran diferencia a la Iglesia Católica, que es impuesta por mentes siniestras, judíos demoníacos y el mismo
la misma mujer principalmente, para alabar demonios en forma de virgencitas y de angelitos y de santitos y de niños milagrosos, ¿sí? Y la misma reina, la católica española, fue la que inició la Iglesia Católica, como dice su nombre, ¿sí? Esa mujer era también una bruja enorme, ¿sí? Así como fue en su tiempo en Jerusalén, en Israel, Jezabel, del cual Elías salió vivo porque era un profeta verdadero y estaba en contra de la idolatría que sufría ya el pueblo de Israel y Jerusalén desde aquel entonces, aproximadamente 600, 700 años antes de el Mesías de Jesús. ¿Sí? Y tenían también las mismas costumbres y la misma adoración a Baal, que era otro dios fabricado por brujas y por los mismos judíos infieles a Yahvé o a Jehová, al Dios verdadero. ¿Sí? Todos ellos, los mismos sacerdotes de Baal, dice el Antiguo Testamento, ¿no? Que hacían lo mismo, estar haciendo orgías, canibalismo, vampirismo, animales inmundos en la comida y estar haciendo asesinatos, actos de corrupción, robos, adulterios, incestos, sodomía, homosexualismo, lesbianismo y prostituir a los niños o comerse a los niños. Todo lo que vemos ahora mezclado en las empresas de los mismos judíos y en la iglesia católica y en los cosméticos y medicamentos de los mismos judíos también, ¿sí? Y el mismo HARP también y la neurociencia de los mismos judíos para cambiar hasta espíritus, ¿sí? Como los familiares míos, mis propios padres y mis propios hermanos, ¿no? Eso es lo que a mí me ha pasado y a mí mismo me han querido destruir muchas veces con electromagnetismo y enfermar con electromagnetismo y quimicarme hasta matarme con medicamentos y estarme juzgando de loco por estar hablando todo esto, que es una realidad, y además estarme tratando de obligar a hacer lo mismo, ¿sí? A mí, ¿sí? Para tener mucho dinero y para estar también yo trabajando con demonios y engañarlos a mucha gente que no sabe de todo esto y explotarlos, ¿sí? Como si fueran esclavos en las empresas. Esa es la realidad de todo lo que ustedes están enterándose ahorita por el YouTube y por las redes sociales y por el Internet, ¿no? Principalmente. El Internet nos ha traído cosas buenas y cosas malas, mucha información que era secretos, e incluso militares o científicos han salido a la luz por el Internet. Ahí tenemos muchísimas posibilidades de encontrar cosas secretas que eran antes top secret, como decían las mismas cuerpos de inteligencia de Estados Unidos o de Rusia, la KGB o la CIA o la Gestapo, ¿no? O de Alemania y los gobiernos de España, de Franco principalmente, o de Mussolini en Italia y de Japón con Hirohito, ¿no? Desde la Segunda Guerra. Entonces, como les digo, siempre ha sido el mismo sistema para lavar demonios y para manipularlo a usted, incluyendo también malos servicios de transporte público para matar mucha gente y que no se acaben los seguros, tanto de vida como de médicos, como de siniestros o choques de los automóviles y funerarios, gastos funerarios y de robos, ¿sí? Ellos mismos, muchas veces las mismas empresas de seguros son los que provocan todo eso con las frecuencias HARP y con humanos zombies que ya ni siquiera tienen espíritu, ¿sí? O que fueron cambiados espiritualmente, ¿sí?
Eso es solamente el interés, siempre sacar mucho dinero de esas empresas. Los musulmanes igualmente, por tal de vender el petróleo que produce principalmente los árabes, Estados Unidos y Rusia, también lo que más les interesa es que haya muchos artículos y mucha comida industrializada y muchos cosméticos y muchos medicamentos para fabricar muchos empaques plásticos, ¿sí? Muchos, también muchos consumidores de empaques plásticos derivados del petróleo y muchos automóviles de 8, de 10, de 12, de 16 cilindros con turbos supercargados o de 6 cilindros también con turbo o biturbo, ¿sí? Supercargados que consuman mucha gasolina y contaminen mucho el mundo y vender ellos mucho petróleo y derivados del petróleo. Aunque se acabe el mundo, no les importa. Aunque sean musulmanes igualmente, ¿sí? No les importa. A muchos de ellos, tan solo, como les he dicho, vean por internet las fotos y los videos de lo que es ahora Dubái, de los árabes, y vean los lujos exagerados con los que viven todos ellos, y se la pasan después queriendo hacer actos terroristas para fabricar más guerras contra Estados Unidos y contra Europa, ¿sí? Y vender más armamento y municiones, que también es otro gran negocio para los industriales otra vez y para los banqueros otra vez, judíos y musulmanes principalmente, ¿no? Entonces no hay mejor manera para que ustedes estén bien espiritualmente que seguir el ejemplo del Mesías y volverse ustedes cristianos, sencillos, obedientes a Dios en los mandamientos que están en el Torah y en el Levítico, sin matar a nadie, que fue el cambio radical y enorme que hizo el Mesías, Yeshua y Jesús, ¿sí? Eso ténganlo como una garantía de la cual yo soy testigo, ¿sí? Yo se los garantizo con mis vivencias, con la aparición que experimenté en el 2008 de Yeshua, de Jesús, y con la voz de Jehová o de Yahvé diciéndome que era su hijo, adelantándome los sucesos que están sucediendo ahorita, que todos ustedes están viendo, de los meteoritos, los volcanes, los tsunamis y los terremotos que ustedes están viendo desde el 2006 por medio de visiones y sueños que yo recibí y que me juzgaron de esquizofrénico los psiquiatras, donde me internaron por la fuerza, ¿sí? Por la industria médica principalmente, liderada por los judíos y los alemanes, ¿sí? Los nazis, que hasta hoy en día prevalecen, ¿sí? En Estados Unidos y en Europa. Se adueñaron de Europa con el euro y de Estados Unidos con el dólar, y la raza aria se está peleando ahora con los semitas por dominar el mundo. Esa es la realidad, especialmente con Rusia también se están peleando, y pues estamos otra vez con el riesgo de una tercera y última guerra mundial, ¿sí? Que todos tememos, ¿sí? Entre Rusia y Estados Unidos y la OTAN o la Unión Europea, y lo único que se están peleando ahí, como siempre, es el mundo y el dominar el mundo, ¿sí? Eso es lo que se pelean siempre Estados Unidos y la Unión Europea y Rusia, ¿sí? Y los tres son productores, grandes productores de los alimentos inmundos y los medicamentos mortales, muchas veces, de la misma pornografía por las mujeres bellas y las frecuencias HARP, el electromagnetismo, y son dueños también de del petróleo, sobre todo Rusia y Estados Unidos y los árabes, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar, pues lo único que les interesa es dominar el mundo, y después empiezan a pelear por dominar el mundo, ¿no?
eh, por el imperialismo principalmente, tanto de uno como de otro, ¿sí? Esa es la realidad, aunque sea gente supuestamente muy culta, muy preparada y muy elevada y muy supuestamente preparada, ¿sí? No es así. Y ustedes lo pueden observar y entender y comprobar una y otra vez, ¿sí? La mayoría de la gente de la alta o de la elite o ricas o millonarios o multimillonarios son la peor gente como personas, ¿sí? Están ahí debido a la explotación masiva y los asesinatos masivos y la corrupción masiva y las mentiras y los robos masivos a millones y millones de personas, principalmente del tercer mundo, ¿sí? Esa es la realidad. Desde niveles educativos, desde ahí empiezan a hacer negocio con ustedes, desde que son niños, en las escuelas, aunque sean de gobierno, ¿sí? Desde ahí empiezan a viciarlos a ustedes y a torturarlos y a estarles sacando el dinero y hacerlos pecar, ¿sí? Desde ahí empiezan todas esas sectas satánicas, demoníacas, ocultas y disfrazadas de industriales y de el clero y de la iglesia y de los bancos, los banqueros y de todos los artículos religiosos prohibidos por Yahvé o por Jehová, ¿sí? Por el Dios verdadero, como lo indica sus mandamientos en el libro levítico de cualquier Biblia, ¿sí? O el Torah, que ya no les simpatiza a la mayoría de los judíos por el dinero, ¿sí? Se han prostituido a los demonios, tal como lo indica ahí el libro levítico, ¿sí? Ese es lo que está sucediendo actualmente. Y después vienen los castigos de Dios y de Yahvé y de Jehová por su infidelidad a sus mandamientos, tal como lo advierte el Levítico. Es por eso es tan importante que ustedes lo conozcan, lo estudien, lo analicen, lo comprueben y vean cómo funcionan las empresas y cómo funcionan los, eh, los aparatos gubernamentales, políticos, científicos, educativos, los mismos hospitales, cómo están siempre torturando a los enfermos cuando muchas veces están siendo enfermados por los mismos medicamentos y el electromagnetismo de las frecuencias HARP y también la neurociencia, cómo los destruyen a ustedes el cerebro con la neurociencia famosa, porque supuestamente ustedes tienen eh, eh, traumas psiquiátricos o tienen alguna adicción o tienen alguna alucinación y entonces los muchos médicos y muchos industriales lo que hacen es destruirlo a usted el cerebro y dejarlo como un bulto que ya no puede usted ni pensar, ni analizar, ni trabajar, ni puede usted moverse muchas veces, como han dejado a muchos grandes pensadores y muchos grandes científicos y a muchos grandes cristianos, ¿sí? Predicadores, comunicadores, periodistas, ¿sí? Los dejan lisiados con esos métodos del electromagnetismo y los dejan sin conciencia ya y muchas veces sin espíritu, ¿sí? Los hacen máquinas humanas, como zombies humanos, desde la era soviética con los zombies de la URSS, como les he recomendado que investiguen por internet los zombies de la Unión Soviética, en el que se usaban en la era del KGB para los espías, ¿sí? Que después pasó toda esa tecnología a la misma CIA y a la Gestapo y a el gobierno franquista y de Mussolini también, ¿no? Como les he dicho, Franco también utilizaba esos métodos y era como un gran merolico, ¿sí? Que manipulaba hasta a su hija y la hacía hablar todo lo que él quería
con ese método del electromagnetismo, ¿sí? Que ahora se utiliza, como ustedes lo saben, ya por, el internet y la información que hay ahorita en las redes sociales, y por los mismos militares también usado, y los pueden ustedes inducir desde la niñez a accidentes, a suicidios, a depresiones, a excitaciones sexuales, a manipulaciones sexuales, a ser enfermados o curados, pensando o haciéndolos creer a usted de que es el medicamento o que son objetos religiosos milagrosos, como la Virgencita o los santitos o los angelitos, cuando no es otra cosa más que frecuencias de antenas y satélites del HARP, y también la famosa neurociencia que ahora se le conoce, ¿sí? Más, sin embargo, ustedes siempre están haciéndolos pecar de una o de otra manera, porque ustedes piensan que fue la Virgen o que fue un santo que ustedes estuvieron alabando en la iglesia, o que fue un niño milagroso o un angelito, y todo eso es pecado ante Dios, ante Jehová o ante Yahvé. Entonces siempre dirijan mejor su oración al Padre, con la oración que Jesús nos enseñó, con la oración que el Mesías nos enseñó, con el Padre Nuestro, y obedezcan sus mandamientos que están en el Levítico sin matar a nadie, ¿sí? Eso es mucho más fácil de hacer, para que no los hagan pecar una y otra vez a ustedes y les saquen el dinero a ustedes una y otra vez, y esa gente que está en la alta sociedad o suciedad se enriquezca cada vez más y más y más de ustedes, y los exploten cada vez más y más y más, y que ustedes no puedan ir ni a denunciarlos, ni con la policía, ni con los federales, ni con los jueces, ni abogados, porque ellos van a corromper todos esos mecanismos de justicia con lo que ustedes les están pagando en la iglesia o en las empresas, cuando ustedes los explotan laboralmente toda su vida a ustedes, ¿sí? La mayoría de los empleados nunca van a tener más que un pequeño inmueble donde vivir y dormir, y un pequeño automóvil muy económico, y un poco de ropa y comida. Eso es todo lo que van a tener, ¿sí? Toda su vida. Mientras tanto, todos esos grandes industriales van a tener cada día más y más y más y más dinero para seguir corrompiendo cualquier autoridad en todo el mundo, y seguir haciendo de las suyas, para seguirlos haciendo usted pecar una y otra vez, para que si usted no se pone listo, y usted no estudia la palabra de Dios, principalmente el Levítico, usted incluso lo pueden condenar al infierno, ¿sí? Eso es una realidad que yo les estoy asegurando, ¿sí? Como un cristiano que soy, ¿sí? Eso no tengan duda que es así, y mejor practiquen el cristianismo y tengan cuidado con todos estos secretos que yo les comparto, con el electromagnetismo y con la comida inmunda, y con los cosméticos y medicamentos, y con las antenas y frecuencias del HARP o la neurociencia, ¿sí? Y los cambios de espíritu también, y el canibalismo y vampirismo mezclado en los alimentos de todos esos niños que mueren por las mismas frecuencias del HARP en los hospitales, cuando le dicen a usted que están enfermos de cáncer muchas veces, ¿sí? Mintiéndoles, como el Teletón y todos esos aparatos o sistemas de donaciones supuestas, ¿sí? Que ustedes ven en la televisión aquí en México, y en cualquier parte del mundo es lo mismo, ¿sí? Si ustedes analizan los hospitales, las guarderías de los niños, las primarias, las secundarias, los kinders,
lo que comen todos esos niños, pues se van a dar cuenta que es pura comida industrializada, comida chatarra, llena de animales inmundos, mezclados, y de sangres y de carnes humanas, ¿sí? Esa es la realidad, tristemente y cruelmente, ¿sí? Cuando la mayoría de las mujeres y autoridades y la misma iglesia saben lo que contiene todos esos dulces y todos esos medicamentos y todos esos cosméticos y nunca se lo dicen a usted en la iglesia. Y saben que es pecado la idolatría en la iglesia y el paganismo de la iglesia, y sin embargo ahí está y nadie lo quita, ninguna autoridad, ¿sí? Ni los mismos religiosos supuestamente o sacerdotes o monjitas, ni el Papa, nadie lo quita. ¿Por qué? Por el dinero, ¿sí? El dinero que produce todo eso y los demonios que alaban con todo eso. Son puras sectas satánicas a niveles industriales, como se los he dicho a ustedes. Esa es la realidad de todo eso. Entonces no lo consuman, no lo compran, no se lo coman y no practiquen la idolatría y tengan cuidado con los secretos que yo les comparto del HARP, todos esos trucos a nivel mental y corporal y con enfermedades y parálisis y accidentes o suicidios o embotellamientos, cambios de dirección repentina de los semáforos o ponerse repentinamente en siga o en alto un semáforo para a usted que no llegue a su destino o que tenga un accidente, o animales y personas que caminan ya como zombies, como máquinas, que ya no tienen espíritu, pues son máquinas humanas y son utilizados para fabricarle a ustedes accidentes y meterlos a prisión a ustedes y arruinarles la vida, ¿sí? O son incluso adiestrados como soldados o militares o en la prostitución y pornografía explotados, o políticos, incluso fabricarlos como políticos o sacerdotes o monjitas que también ya están manipulados y están también cambiados espiritualmente. Ya muchos ya no tienen ni su espíritu, o muchos industriales también que ya no tienen ni su espíritu en su cuerpo y ya nada más están utilizando los cuerpos, ¿sí? Y la empresa para seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Eso es el mecanismo secreto del HARP, principalmente iniciado desde París, desde Francia, con Michael Faraday, Tesla y Alexander Popov, y después perfeccionado en la era soviética por el primer HARP que nos dice la historia en 1965 en Kiev, ¿sí? Así es como funciona todo el mercado y la economía satánica y sucia, ¿sí? De las cuales se presumen después la gente de la alta élite, ¿sí? Pero ustedes no saben cómo producen tanto dinero esas personas a base de hacer unos rituales satánicos masivos en todos ustedes y en todos nosotros, sin que ustedes se den cuenta a la hora de comprar todos esos productos, de comer todos esos productos y de practicar la idolatría a cosas que no son Dios, que no son Jehová o que no son Yahvé, ¿sí? Y de ir a una y otra vez a los templos a orar a todos los angelitos, santitos y virgencitas y niños milagrosos de la iglesia más mafiosa y pagana y satánica del mundo, que es la iglesia católica, ¿sí? Así son todas esas supuestas personas de la fama y de la industria, supuestamente de respeto y supuestamente honorables. No tienen nada de respetuosos o honorables, ¿sí? Ni tampoco santos de la iglesia. No tienen nada de eso, ¿sí? Igualmente los políticos o presidentes o dictadores, reyes o reinas, no tienen nada de honorables y respetables tampoco. Es gente vanidosa que les gusta el dinero y los lujos y el poder
y someter como esclavos al mundo, ¿sí? Y burlarse después de ellos, eh, eh, aniquilándolos y condenándolos al infierno. Tengan mucho cuidado con sus productos, no los compren, ¿sí? No los coman, no los practiquen, ¿sí? Ese tipo de pecados, incluyendo los sexuales que ven en la pornografía todos los días, ¿sí? Tengan mucho cuidado.